Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:27 de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Bercochea con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Bueno, hoy tenemos un tema que por petición popular podemos decir que vamos a retomarlo, a resumir lo que hablamos y vamos a ampliarlo porque... vamos, una cantidad de peticiones, de dudas, de consejos que quieren que les ayudéis. Así que vamos con las subastas de nuevo. Exacto. Bien, bueno, hicimos hace unos meses, aquí contigo, José, un post o un espacio radiofónico de las subastas judiciales. Fue algo muy genérico. Ajá. Explicamos un poquito más el proceso de cómo se puja, cómo se entra en la web, qué características tiene, cómo se hace el depósito, un poquito más el tema técnico, ¿vale? Y luego nos centramos un poquito en lo que eran las subastas judiciales de ejecuciones hipotecarias, ¿vale? El típico préstamo que no se paga, el banco ejecuta, la garantía era la vivienda y había un valor de subasta. Entonces la ley, pues bueno, va marcando un poquito los porcentajes de adjudicación, bien, un poco todo, ¿vale? En base a este post que hicimos nosotros en nuestra web, junto con tu espacio radiofónico, en primer lugar, queríamos desde el despacho agradecer a todos los oyentes la cantidad de numerosísimas consultas, llamadas, emails, todo que estamos recibiendo con respecto a las subastas. Hay veces que no somos capaces de contestar en el plazo de 24 horas, que es lo que nos gusta. Y además tenemos un problema más, que es que cada subasta es un mundo. Entonces, si yo no accedo, o alguno de mis compañeros no accedemos a la subasta en concreto, todas las preguntas genéricas que nos hacen los interesados, pues se queda ahí en teoría, pero claro, no, a veces prefiero no decir nada por no decir algo contradictorio sin analizar. ¿Vale? Entonces, hay muchas consultas que no podemos contestarlas con la seguridad jurídica que, claro, porque al final las consecuencias para el que puja son importantes. Entonces, tenemos consultas de todo tipo, de qué son las cargas previas, que si me tengo que adjudicar la deuda total, que si no llega, si tengo que seguir pagando, que qué impuestos hay que pagar, que si luego puede mejorar la postura, no la postura. Muchas cosas técnicas que viene regulado en cada decreto de subasta, que es donde se regulan las reglas de esa subasta. Bien. Entonces, en su día hablamos de lo que eran las subastas judiciales de apremio, es decir, las de ejecución, las que hay un préstamo, hay un acreedor, un deudor, un impago, ¿vale? Se resuelve el préstamo y entonces ya estaba fijado todo. Y entonces ahí pues sí que se regulan, son más fáciles en el sentido que nos remite a la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Hay un apartado que regula lo que son las subastas de garantía hipotecaria, ¿vale? Eso es lo que os he explicado, el típico préstamo que no se paga, y ya en la escritura se pactó el valor que iba a salir a subasta, si es vivienda habitual, los porcentajes, ¿vale? Los problemas que nos estamos encontrando, bueno, o las consultas en estas subastas, por ejemplo, en estas subastas de apremio, es decir, las de ejecuciones de deuda, en la que hay un ejecutado y un ejecutante, ¿vale? Las consultas o el problema que tienen es saber interpretar la nota simple o la certificación del registro para saber qué se está ejecutando, qué deuda, la primera, la segunda o la tercera que esté anotada en el registro, qué connotaciones tiene si me están ejecutando la segunda y qué quiere decir una carga previa, cuáles tengo que asumir yo y cuáles no. Entonces, son consultas que pienso que es lo más importante de la subasta, es saber por qué estoy pujando, qué limitaciones tiene o qué cargas previas, porque si ejecuta la hipoteca que está anotada en el registro 2, tendré que pagar la primera, porque tengo que asumir la carga previa, porque si no el banco 1, ¿vale?, ejecutará también la vivienda, ¿vale? Entonces todo eso son cosas que yo lo entiendo que son consultas que nos hacen muy genéricas, pero es que es inviable. Entonces,
Eso por un lado. Y luego estamos teniendo en el despacho muchas consultas de otro tipo de subastas. Ajá. Vale. Y estas son las subastas judiciales voluntarias. Es decir, en las que no hay una deuda, un ejecutante, un ejecutado. Ejemplo típico. Heredo una propiedad junto con mis hermanos y yo no quiero estar en copropiedad, quiero vender. No hay acuerdo de venta y entonces me tengo que ir a un procedimiento de división de cosa común, extinción de condominio. Vale. Entonces, en ese tipo de subastas en las que no son de ejecución de una deuda, de un apremio, son las voluntarias. Y todas estas se regulan por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que es una ley de 2015, ¿vale? Y entró en vigor en octubre de 2015. Y ahí se regulan las subastas en estos casos. Y entonces, en estos casos, lo que sí que se pacta es como una hoja de ruta entre las partes, junto con el secretario judicial, el letrado de la administración ahora, se determinan cómo van a ser esas subastas, es decir, por qué importe va a salir el valor que le vamos a dar de subasta, qué tramos mínimos vamos a exigir, qué salida mínima va a tener o puja mínima, es decir, el 50, el 60, el 70, si la subasta va a ser abierta a todo el mundo o solo a los que pertenecemos en copropiedad, qué porcentajes mínimos de adjudicación. Un poquito se va a regular un poquito todo eso. Incluso se puede solicitar por uno de las partes que en vez de que salga a subasta, que se venda a través de un tercero por un precio determinado entre un valor y el otro. ¿Vale? Entonces el juez lo puede acordar y entonces se busca una inmobiliaria independiente o lo que fuera, o de mutuo acuerdo entre todas las partes, y se vende. ¿Vale? Entonces todas estas tipo de subastas son como que las puedes negociar entre las partes y con autorización judicial. Hay algunas que directamente depende muchísimo del letrado de la administración, pues dice, pues salida, el valor de subasta es tramos cada 5.000, no sé por qué y todo lo demás se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces nos remite a todas las condiciones de las que son de ejecución hipotecaria ya de vivienda. ¿Vale? Entonces, todas estas consultas es inviable, claro, sin entrar y ver, porque hay veces que también al final, claro, entramos en la subasta y, por ejemplo, hay un usufructo reconocido y además te lo viene. Entonces, hay que ir manejando un poquito todo esto. Consejo, con una simple consulta no podemos asegurar que haya garantías a la hora de las pujas y de saber, porque con una consulta, es decir, por ejemplo, si pujo por el 60% me lo adjudico directamente, si no entro a ver el convenio, claro, que ha habido entre las partes, no lo sé. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos un poco, pues, que me gustaría en este caso que sepan los oyentes que hay otro tipo de subastas y que hay que analizar muy bien la documentación que consta en el anuncio de la subasta. Vale. Por otro lado, también tenemos la celebración, ¿vale? Aparte de inmuebles, también puede ser que saquemos a subasta cosas muebles o derechos. ¿Vale? Imagínate que heredamos tú y yo un cuadro. Ah, muy bien. ¿Vale? Y uno lo quiere vender y otro no. Estupendo. Y entonces tenemos que ir a un procedimiento de extinción, ¿vale? O de venta en pública subasta. Si no estamos de acuerdo con el precio, tendremos que buscar un tasador que lo determinará un juez, ¿vale? Un tasador imparcial que lo valore. Cómo lo vamos y a quién lo vamos a ofrecer, si va a ser a través de una empresa de arte o de subastas de cuadros, si lo vamos a sacar a subasta así sin más, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se queda muy amplio el tema de las subastas voluntarias, ¿vale? Y entonces, pues bueno, que sepan los oyentes
que no es todo sota, caballo y rey. Sí, que no es tan fácil, que hay que entrar un poquito más en profundidad para... En profundidad, entonces, yo también lo entiendo, que son consultas que se hacen. En principio nosotros, pues bueno, hacemos la consulta online o la llamada, intentamos dar el servicio lo mejor posible, pero hay que profundizar más. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya sería pues contratarnos, analizar bien todo. Nosotros nos cercioramos de pedir la nota simple actualizada, por ejemplo, cuando son viviendas, para ver que hay cargas, no hay cargas. Vale. Y bueno, damos un poquito el servicio, pero en conjunto y estudiando el tema. Veo que es un tema, además, que no sé por qué ahora de repente, yo creo que es como desde el 2015 el portal de subastas es online y es a todo el público, porque antes sí que tenías que ir al juzgado de subastas, estaban los subasteros, pues era un poquito algo más cerradito, ¿vale? Y ahora, como puedes acceder en cualquier momento, simplemente te das de alta en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado y vas, pues bueno, seleccionando un poquito por tipos de inmuebles o por zonas o procedimientos que haya por ahí en marcha, y entonces hay acceso a todo el mundo y vas viendo, y está colgada la documentación, y luego son 20 días que dura la subasta, tienes tiempo de mirar, no mirar, preguntar, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es muy amplio, es muy difícil, ni haciendo post nosotros, ni viniendo aquí y explicando, podemos hacer algo muy genérico. Claro, porque que sepan cositas que hay por ahí, pero hay que centrarse mucho en la subasta. Me pasó una vez una persona que estaba pujando por una plaza de garaje, y cuando entré a ver la subasta, porque claro, cuando me cuentan yo digo, espera, y entonces no era una plaza de garaje, era el 25% de una plaza de garaje. Vaya. Vale, y entonces, claro, ahí ya... Entonces, pero este estaba ya pujando, yo creo que al final ya dejó de pujar y al final pujó otro por más importe y tuvo suerte, pero si no, al final se adjudica el 25% de una plaza de garaje cuando él estaba convencido que era el 100%. Claro, porque no te puedes retirar, no puedes decir ya no quiero seguir, aunque no, hayas pujado. El problema es que si tu puja ha sido la única y se acepta, claro, pierdes el depósito. ¿Vale? Puede ser que luego no lo completes en el plazo que te da la ley para pagar, pero pierdes el depósito, y según los importes, pues es el 5% del valor de subasta, o sea que a veces son importes importantes y lo pierdes, y ahí no hay manera de... no leer bien. Vale, y entonces otro asunto, por ejemplo, también pues la vivienda, tal, todo bien, pero había reconocido en el decreto mismo de la subasta que había constituido un derecho de usufructo vitalicio. Entonces, hasta que la persona que tenía reconocido ese derecho no falleciera, tú eres titular o eres propietario, pero no tienes el pleno dominio, tienes la nuda propiedad, que sí, a todos los efectos es propietario, pero no dispones del bien, no puedes entrar, no puedes alquilar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Entonces, claro, a la hora de pujar y todo eso, pues a veces dices, pues esto es un chollo, pero es un chollo ¿por qué? Porque tiene trampa. Claro. ¿Vale? O por lo menos decir, bueno, pues lo asumo, sé que es un riesgo, pero me la adjudico muy barata. Entonces son todo cositas que hay que ir tocando. Por lo tanto, desde el despacho lo que sí que os solicitamos es profundizar, o sea, no pretender que demos la solución al tema de las subastas con consultas que hacéis muy genéricas, ¿vale? Porque es un asunto que hay que tratar bien y tiene riesgos. Claro. No es tan sencillo, y al tener riesgos luego tiene connotaciones fiscales y puede haber ahí problemas de no querer adjudicarse cosas, o yo no sabía, y entonces ahí el yo no sabía no vale. Sí, es tener un poquito de sentido común, porque cualquiera, por ejemplo, cuando se va a comprar un coche, no le escribe al concesionario y dice, quiero un coche, dame precio. Vale, pero ¿qué coche? ¿Qué tipo de coche? ¿Gasolina, diésel, un SUV, 4x4, un deportivo? Claro. Entonces, si para esas cosas lo tenemos clarísimo, para estas cosas más aún. Pues exacto. Vale, luego otro caso, pues voy a contar un poco casos porque es tan genérico que tampoco puedo profundizar en cada uno de los asuntos. Otro error que se suele cometer es en el caso de, por ejemplo, otra herencia, ¿vale? Y heredamos 4 personas, el 25% de una vivienda. Entonces, hay una de ellas que no quiere estar en copropiedad
presenta la demanda de extinción de condominio judicial, sale a subasta. Entonces la consulta es, ¿pero solo sale a subasta su 25%? Y hay gente que cree que solo es el 25%, que el otro, como yo soy propietaria, me lo quedo. No. Cuando sale a subasta es porque no ha habido acuerdo entre las partes, ni uno ha querido comprar, ni el otro ha querido vender o lo que fuera, y sale a subasta el 100% de la vivienda. Otra cosa es que puje uno de los copropietarios, y entonces, claro, no se va a pagar a sí mismo su porcentaje. Claro. ¿Vale? Entonces, al final solo tiene que desembolsar lo del otro. ¿Vale? Pero sale el 100%, porque hay mucha gente que me dice, no, si solo sale su parte. No, sale todo a subasta. Claro, pues sí que es conveniente tener eso en cuenta. Entonces, de verdad, son muchísimas cosas. La verdad que en el despacho estamos súper agradecidos del éxito o del que estamos teniendo con el tema de las consultas de subasta. Nos encantaría ayudaros a todos, pero sí que os pido, por favor, el que hay que profundizar, hay que sentarse, hay que pedir documentación y, sobre todo, ya que la subasta tiene un plazo de 20 días, que no se haga la consulta 3 horas o 5 horas antes del cierre, que me suele pasar mucho, ¿vale? Cuando entran un poco los miedos. Estoy pujando y he visto esto, ¿qué significa? ¿Vale? Y luego, eso ya lo expliqué en el otro espacio que hicimos de subastas así un poco genéricas. Todo ello conlleva gastos fiscales, ¿vale? Y entonces no es solo el importe de lo que yo pujo. O sea, si al final yo pujo y soy adjudicatario de un inmueble, por el valor que sea, ¿vale? A todos los efectos yo me quedo el inmueble por ese valor. Si la deuda es superior, yo no tengo que pagar la deuda que quede, lo que quede pendiente ya se lo reclamará el ejecutante al deudor, ¿vale? Porque yo al final es como que compro una casa por un precio y ya se apañarán ellos. Pero ahí sí que hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, va del 6% al 10%, en Valencia es justo el 10% del valor de adjudicación, ¿vale? O sea, del valor por el que he salido ganador de la subasta. Las comunidades de propietarios, el año en curso más 3 anteriores. Los IBIs, los 4 últimos años, hay que sumar todo eso. El registro de la propiedad para la inscripción. Y luego a veces nos viene el problema gordo. Hay ocupantes. ¿Qué hago con ellos? ¿Vale? Entonces hay que prever también que puede ser que luego haya que iniciar un procedimiento de desahucio o lanzamiento. Por lo tanto, de ser adjudicatario en una subasta a tener la posesión del inmueble, puede pasar tranquilamente un año. Vaya. ¿Vale? Que también esos plazos, porque claro, hay veces ya he pujado y ahora qué pasa, y cuándo voy, no, ¿vale? Hay que ver. Entonces, lo lógico es que en el propio decreto de subasta te ponga si hay ocupantes o no, pero hay veces que pone no consta, y no consta es ya te encontrarás lo que te encuentres el día que te toque. Claro, porque eso también es como lo interpretas, el no consta. La persona que lo lee puede pensar que no consta, que no hay, o no consta que no lo sabe. Claro. Vale. Es que eso también es saber cómo interpretar las cosas. Entonces, eso también hay que prever un poco el coste luego de un procedimiento de desahucio. Claro, está claro que lo que hay que hacer es acudir a profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, que vamos a recordar cómo pueden contactar con vosotros, aunque ya se está viendo que saben cómo contactar. Sí. No, mira, lo que son las consultas online, que intentamos, normalmente lo cumplimos, contestarlas en el plazo de 24 horas, se hace a través de nuestra página web, marinimateoabogados.es, a través de un correo que es info@marinimateo.com, y si no, directamente llamándonos al despacho 96 320 2876, ya sea para pedir cita o para hacer una consulta, pero consultas genéricas un poco, porque si hay que entrar al detalle ya necesitamos, la verdad, una cita, analizar la documentación, porque hay muchas cosas, pedir una nota simple actualizada y sobre todo pues eso, para aseguraros que qué es lo que se subasta y qué limitaciones tiene. Claro, porque está claro que todo eso en 5 horas no se puede hacer.
Vale, luego tenemos otra cosa, que todo esto se va complicando. Hay un nuevo Real Decreto y un decreto de la Comunidad Valenciana de Consellería de Vivienda que ahora puede ejercitar la Consellería el derecho de adquisición preferente o en caso de adjudicación de tanteo de retracto cuando las viviendas sean VPO o cuando vengan las adjudicaciones de dación en pago o ejecuciones de adjudicación en subasta. Por lo tanto, si alguien se adjudica en subasta un bien antes de ponerlo a tu nombre, la Consellería nos va a solicitar que les demos, es un formulario que se rellena en el que dices que he comprado tal por tal precio y les tienes que notificar a los efectos de que ellos puedan ejercitar su derecho de adjudicárselo por el valor que tú te lo has adjudicado. ¿Vale? Entonces eso se complica porque en principio tienen un plazo de 60 días para contestar. Si no te han contestado es como que no lo van a ejercitar. A día de hoy están contestando rápido, 10 días, 15 días, ¿vale? Pero es otro trámite que hay que hacer, por lo tanto también se complica. Es decir, por mucho que yo haya pujado y me lo haya adjudicado, igual luego Consellería considera que es una vivienda que necesita para dotación de viviendas públicas o lo que fuera, o que por ese precio se lo quedan ellos. Vamos, que pueden salir muchas cosas mal también, por Exacto. Lo que veo. Vale, entonces bueno, es un mundo lo de los subastas. Y aparte de que es un mundo, cada subasta específica es otro mundo. ¿Vale? No es algo muy sencillo. Entonces, bueno, yo sobre todo os agradecemos desde el despacho la cantidad de consultas, porque nos vienen de toda España además, o sea que, y entonces bueno, que sí que es verdad que podemos acceder, porque ahora ya va todo a través de un portal, ¿vale? Que accede todo el mundo, pero bueno, que yo os aconsejo que os asesoréis bien desde el principio hasta el final y que no sean cositas, porque hay que ver el tema en conjunto. Claro, y sobre todo, por lo que hemos visto, desconfiar de los chollos, porque hay veces que lo barato sale caro. Es decir, mirar, pues como el caso que has contado de la plaza de garaje, que es de un 25%, no todo, que si tienes una vivienda, no hay alguien viviendo y hasta que no fallezca no puedes hacer absolutamente Exacto. nada. Mirar todos esos detalles, porque claro, una vez que has pujado, has pagado y te lo han adjudicado, el paquete va completo, el lote, con lo que haya. Tuve hace poco otra consulta que me decía, es que la vivienda puede tener este valor y el precio de salida es ridículo. Y luego eso es que tiene una carga previa. ¿Qué es eso? Entonces, claro, analizamos bien todo y se ejecutaba la segunda carga, pero había un préstamo hipotecario antes, que se certificaba que se debían 60, 70, 80 mil, no me acuerdo. Entonces, claro, tú lo compras muy poquito porque al final tienes que hacerte cargo de eso. Claro. Y entonces, pues bueno, es un poco, no es complicado, pero es un tema que hay que analizar caso por caso. Es un mundo, no se puede contestar de manera genérica. De manera genérica, ni con un plazo corto de tiempo, Exacto. Como has comentado, 4 o 5 horas, porque estamos viendo que hay muchas cosas que ver, muchas cosas que analizar y no se puede despistar nada, porque entonces luego es cuando vienen los problemas. Exacto, ¿no? Y además que yo igual estoy en mis cosas y es dejar todo, centrarme ahí rápido, mal y no. Tampoco me gusta dar ese servicio. No, pues... Vale, y bueno, esto con respecto a las subastas y con respecto a mañana, que yo creo que fue la última vez que estuve yo aquí, hablamos tú y yo de eso, sí. El tema del IRPH y las novedades. Vale, mañana es la votación y fallo del tema del IRPH por el Tribunal Supremo. Bueno, va a interpretar un poquito la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo. ¿Vale? Pues ver un poquito cómo se aplica en España y las consecuencias que tiene. ¿Cuáles son los criterios de transparencia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué índice se aplicará? Si el Euribor por defecto o el sustitutivo, que al final es otro IRPH, pero el de entidades. Pues ver si hay que devolver dinero o no. Entonces, mañana es la votación y fallo. Yo entiendo que tardarán unos días, un par de semanas en dictar creo que era un auto, ¿vale? Y entonces ahí analizaremos bien todo y ya vendré a explicaros ya cómo queda el tema después de año y pico de...
Pues sí, la verdad es que estamos todos a tientas ahí con el tema del RPH. Pues que sí, es un tema que tenemos interesada. muchas ganas, sí, desde luego. Entonces yo por lo menos en el despacho estoy pidiendo contención y vamos a ver. Vamos sí. a ver porque al final en estos temas también de cláusulas abusivas o temas de bancos y todo, ha habido tantos criterios cambiantes que a veces se presenta una demanda con un criterio, a mitad de procedimiento te lo cambian, salen las cosas mal. Entonces, como es un tema que tampoco tiene un plazo, si realmente es abusiva, pues ir un poquito o forzar al banco a llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. ¿Vale? Porque estos procedimientos además están colapsadísimos. Hay un juzgado especializado en Valencia que es el 25 bis y bueno, pues desde que presentas la demanda hasta que te la admiten y tienes la audiencia previa, pues igual tienes 1 año y medio. ¿Vale? Entonces, pues si podemos solucionarlo, ya las cartas sobre la mesa y ya el Tribunal Supremo y la Unión Europea han fijado ya los criterios sota, caballo y rey y hay que ir por ahí, pues igual se pueden cerrar sin necesidad de acudir a la vía judicial y estupendo. ¿Vale? Y ya sería un poco pues negociación o tramitación con los bancos. Pues sí, la verdad es que tenemos un programa muy interesante. Así que mañana es el día. Mañana es el día, pero no sé si publicarán algo o no, porque era un poquito la reunión de los magistrados y ahí tienen que decidir. Pero luego de lo que decidan darán un pequeño resumen por la expectativa que tiene este asunto, pero luego nos dictará la resolución. Pues nada, cuando toque. Estaremos muy pendientes al respecto. Pues antes de marcharnos, sí que me gustaría que volvieras a recordar cómo pueden contactar con vosotros por si alguien se ha incorporado a media tarde o medio programa y tiene muchas dudas y no sabe cómo hacerlo. Muy bien, bueno, somos Marín y Mateo Abogados, estamos en Valencia, en la calle Don Juan de Austria número 38, justo enfrente del Corte Inglés. Nuestro teléfono es 96-320-2876. Nos podéis contactar también a través de nuestra web marinimateoabogados.es y a través de correo electrónico info@marinimateo.com. Os aconsejo a todos que tengáis alguna duda o problema concertar una reunión con nosotros. Perfecto. Decir que os tratarán estupendamente y son grandísimos profesionales, así que no dudéis ni un momento. Muchísimas, Sandra. Un placer, como Gracias, siempre. José. Y nos vemos el lunes que viene. Exacto. Hasta luego.